Hola, buenos días para todos. Bueno, como otro miércoles vamos a estar compartiendo el devocional del día de hoy. Seguimos con la cadena de servicio y liderazgo. En esta oportunidad, como dijimos el jueves pasado cuando lo subimos, vamos a estar compartiendo acerca de los requisitos para ser líder. Bueno, oramos para comenzar. Señor, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a través de nosotros, Señor, y que también tú abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Señor, bendecimos a todos aquellos que escuchen este mensaje. Señor, pedimos que tú estés dándole luz y revelación de tu persona en este tiempo, Señor, y que puedan poner en práctica, Señor, todas las cosas que tú nos estás enseñando en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mi nombre es Isaac y la vez pasada vimos el concepto de lo que era liderazgo y también vimos un mal ejemplo de un líder. Y hoy vamos a ver los requisitos de un líder y para eso vamos a irnos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Yo lo voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo. Me encanta cómo dice esta versión. Dice así: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Mientras vaya leyendo voy a ir explicando los pasajes. Alguien puede decir, bueno, ese pasaje solamente se refiere o está dirigido a los pastores, pero no necesariamente, porque las características o los requisitos que Dios da en este pasaje es algo que lo da en general, no específicamente a un pastor o a X. Por ejemplo, el versículo 2 dice que solo debe tener una esposa, una sola esposa. Yo no creo que Dios Le digo a una mujer. le diga al pastor que solamente tiene que tener una esposa y a mí, porque no soy el pastor, me diga que sí, tú puedes tener dos. Entonces, eso comprueba que son requisitos que aplican para todos. O sea, si yo soy líder de una iglesia, si yo estoy a cargo de un ministerio, entonces estos requisitos aplican también para mí. Eso es muy importante. Leo de vuelta. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Nosotros muchas veces, desde chicos, nos han inculcado que estudiar y que tener una profesión es lo mejor. De hecho, cuando aquellas personas que no han podido estudiar o que no pudieron cumplir sus sueños, entre comillas, muchos dicen o lo catalogan, no eres nadie. ¿Por qué? Porque basan el valor de esa persona en estudios. Pero me encanta lo que dice aquí, porque dice, aquel que quiera dirigir una iglesia, o en otras palabras, aquel que quiera liderizar un ministerio, desea un buen trabajo. Y qué poco valor nosotros a veces le damos al ministerio, qué poco valor nosotros le damos al trabajo, al servicio a Dios. Entonces, hemos puesto mucho los estudios, como ser un médico, ser un maestro, cualquier estudio, nuestros proyectos, pero no le damos el mismo valor al ministerio, no le damos el mismo valor al servicio. Y yo no he visto en la Biblia donde Dios realmente te diga, bueno, mira que estás estudiando Derecho, ese es un buen trabajo. No. En cambio, sí he visto donde Dios le da un valor alto al ministerio y lo aprueba. Desea un buen trabajo. Y no quiero decir que el otro esté malo, sino esto es cuestión de prioridades y lo que es mejor. El 2 dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Esto es muy importante. Debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Y mi mente viajó a Gálatas capítulo 5. Dice, y habla del fruto del Espíritu Santo. Y dice, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y me encanta lo que dice al final, porque dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber algo que me acuse. No va a haber algo que me diga, estás haciendo lo incorrecto. Y el mejor ejemplo de esto lo vemos en Jesús. Jesús, nadie podía acusarlo de que Jesús haya hecho algo malo. Ojo,
Dice, acusar de nada malo. Obviamente no quiere decir que puedan montar calumnia sobre ti, porque sobre Jesús lo hicieron muchas veces. Los fariseos y escribas lo hicieron muchas veces. Pero lo que quiere decir el pasaje es que no te van a encontrar haciendo nada malo. Y por lo tanto no van a tener una excusa correcta, sino sus excusas o sus acusaciones van a ser siempre inválidas, incorrectas. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Entonces es muy importante eso. Segundo, debe tener una sola esposa. Y bueno, el contexto machista del mundo es que mientras más mujeres tengo, soy más hombre. Pero sabemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y Salvador, ese concepto cambia. Y tiene que cambiar. Y es lamentable. Esto usted no lo va a creer, pero a veces muchos líderes, incluso he escuchado hasta pastores, engañando a su esposa con otra. Entonces esto es muy importante. Podrá ser una pavada, pero eso todo el mundo lo sabe, pero muchos caen en este error. Una pequeña consideración. Sí. También aplica para las mujeres. Dice esposas, pero aplica para aquellas que las mujeres, ¿no? Sí. O sea, si sos, no sé, aquellas que son líderes, no pueden tener más de un esposo. Sí. Bueno, no, quería aclarar. Y para aquellos que no son líderes tampoco. Claro, sí, está mal. Bueno, volviendo. Controlar todos sus deseos. Inmediatamente nuestra mente viaja a lo sexual, a las cosas sexuales. Pero no necesariamente. Cuando dice controlar sus deseos, todos sus deseos, incluye todas aquellas cosas que son malas, que a Dios le desagradan. Las emociones también. Sí, cualquier cosa que pueda dañar mi cuerpo o que yo pueda perjudicar a otros son malos deseos. Entonces debemos controlar todo ese tipo de deseos. Y pensar 2 veces lo que va a hacer. Esto, casi siempre caemos en este error, en que cuando nos dicen algo, nos molestamos, inmediatamente soltamos todo, pero no nos tomamos el tiempo de pensar y meditar. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me decía alguien muy cercano, siempre me decía esto: no pienses, actúa, porque pierdes tiempo. Y yo me la creía, sabía. Yo decía, verdad, pierdo tiempo pensando. Pero a medida que fui creciendo me di cuenta que no era así. Me di cuenta que más bien pensar y después actuar ahorro tiempo. Entonces es bueno siempre pensar 2 veces para tomar cualquier decisión. El 2 veces no quiere decir que hay un límite, sino se refiere a que debo tomarme mi tiempo para pensar. Debe comportarse correctamente. Hay una palabra o hay algo que nosotros usamos que se llama corrector. Y corrector viene de esta palabra. ¿Para qué sirve el corrector? El corrector sirve para yo corregir o tachar aquello que está malo. Bueno, aquí igual. No se refiere, debe comportarse correctamente, no quiere decir que nunca vas a pecar. No quiere decir que nunca vas a andar en la vida siendo un súper santo que no comete ni un pecado. No, sino que debe comportarse correctamente es que todo aquello que haya o que esté en mí que sea malo, yo debo tacharlo, debo corregirlo. Capaz que hoy no me di cuenta, mañana me di cuenta que esto es lo que estoy haciendo está malo. Trataré de mejorarlo, trataré de corregirlo. Y así sucesivamente vendrán saliendo cosas en nosotros que a medida que voy creciendo y voy teniendo más luz, me doy cuenta que están malas, entonces las voy corrigiendo. A eso se dice, eso es lo que se refiere debe comportarse correctamente. Recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Yo tuve mucha lucha interna con eso, porque para mí mi casa es mi paz, es mi privacidad, es el lugar donde yo puedo estar como que en la intimidad, tranquilo, cero estrés. Yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la cama, yo me desligo de todo. O sea, me desligo de todo. Claro, es como que para mí es un relajo, o sea, relajo en el buen sentido. Relax. Exacto. y entonces esto me luchaba, o sea, y Noelia una vez me confrontó con esto y yo no lo quise aceptar. Y bueno, Dios me dice, no le haces caso a Noelia, bueno, te muestro el versículo. Y después me mostró el versículo y sí o sí tuve que aceptarlo. Y bueno, es bueno eso. No quiere decir, quiero aclarar con esto,
No quiere decir que tengamos que tener la casa llena de gente todo el tiempo, porque eso también es malo. Todo el exceso, todo lo que es exceso es malo. Como seres humanos necesitamos tener un tiempo en familia, necesitamos tener tiempos a solas. Jesús también supo, Sí. así como Jesús supo ser sociable y brindar su tiempo para las personas, Jesús también siempre buscaba tiempo para apartarse y estar solo con Dios, para pensar, para estar tranquilo, o sea, enfocándose en lo que él, en su vida, ¿no? Entonces, no quiere decir que tenés que tener o sea, gente hospedada en tu casa todos los días, sino que creo que un corazón dispuesto a poder abrirle las puertas de tu hogar a quien lo necesita. Sí, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esos, y uno de ellos es, ¿se acuerdan? Sara y Abraham. Bueno, ya, capaz que cada vez la historia no se la voy a contar, pero eso es uno de los ejemplos, cuando hospedaron, ni siquiera sabían que eran ángeles, y los hospedaron en su casa. Y otra cosa que hay que aclarar es que también deben ser, debe tener un propósito esto, porque si el propósito va a ser para chusmerío, para hablar o criticar mal de otras personas, obviamente no es algo sano ni agradable delante de Dios. Entonces esto debe tener propósitos. El versículo 3 dice, no debe ser borracho y ni violento. Bueno, todos sabemos que la Biblia nos exhorta a no os embriaguéis. Además que está comprobado que esto daña a nuestro cuerpo, lo va destruyendo poco a poco y además causa efectos secundarios en donde perdemos a veces el conocimiento y podemos perjudicar a otras personas. Entonces, por muchas razones, esto no debe permitirse en la vida de un cristiano y menos en un líder. Ni violento. Violento, capaz que nos imaginamos pelea y el esposo o la esposa puede decir, bueno, yo a mi esposa no le pego, o viceversa. O yo no no ando peleando con mis hermanos en la iglesia, ni con mis vecinos, ni nada por el estilo. Pero no solamente ese tipo de violencia, también está la violencia verbal. ¿Cuántas veces nosotros dañamos a nuestra pareja, a un hermano en la iglesia? ¿Cuántas veces dañamos incluso a nuestros hijos con palabras? ¿Cuántas veces condenamos? Dice Santiago, de una misma lengua no puede salir bendición y maldición. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O psicológicamente también, la manipulación creo que entra Sí. dentro de este punto. Muchas veces quizás no decimos malas palabras ni decimos cosas hirientes, pero sí manipulamos, usamos, La psicología. claro, usamos las emociones de la otra persona para obtener cosas que nosotros queremos. Entonces yo creo que eso también entraría dentro de violencia. Sí. Y otro puntito quería aclarar cuando hablaste de borracho. Acá se incluye todo lo que es adicción. Fumar, la droga. Todo lo que genera adicciones en nuestras vidas es algo que tenemos que evitar. Sí, así es. Ni buscar pelea. Y igual, no solamente se refiere a pelea de golpes, sino también peleas, discusión. O sea, hay discusiones que sí son edificantes. O sea, discutir no es solamente pelear. Discutir es entablar. Debatir sería. Exacto, debatir, entablar una conversación. Pero hay discusiones que no edifican para nada. Hay discusiones con otras que yo puedo tener con otra persona que no va a llegar a ningún lado. Entonces eso no solamente no me daña a mí, daña a la persona, sino que también las otras personas, qué respeto nosotros le vamos a dar como líderes a otras personas. Si nuestra vida en la iglesia, en este caso, es discutir y pelear, contender contra otros. Entonces eso hay que evitarlo. Al contrario, debe ser amable y tranquilo. Ojo, ser amable y tranquilo no quiere decir que voy a ser bobo. Eso es muy importante, porque a veces nos vamos al otro extremo y decimos, bueno, Jesús aguantó todo y dice la Biblia que... Pero así como entró el templo y tiró todo sí, también. dice la Biblia que fue como oveja al matadero. Y bueno, y uno también. Si me pisan, que me pisen. Si me patean, que me pateen. No. Hay que aguantar. Hay que aguantar. No quiere decir eso. Ese es otro tema que no lo voy a explicar ahora. Yo puedo decir Sí. que para explicar nada más, cuando habla acerca de no pelear y lo contrasta con el ser amables y tranquilos, no quiere decir que cuando veo que algo está mal me tenga que callar para evitar una discusión o lo que sea. No, eso es totalmente, eso es demoníaco. Sí, eso es. Lo que quiere decir, y voy a poner un ejemplo práctico, ¿está?
no quiere decir que nunca, o sea, nadie es perfecto. Puede ser que alguna vez no se equivoque, o sea, todos nos equivocamos. Pero la gente nos tiene que conocer del 1 al 100. Tenemos que tratar de ser un 80%, 90% que nos conozcan por ser amables y tranquilos. Pero muchas veces pasa, o sea, de que puede haber gente de que se viva peleando con todo el mundo, o no nos podemos caracterizar por ser personas que vivan teniendo problemas o que vivamos peleando con todos. Creo que se refiere un poco a eso, Sí, ¿no? El también. que la mayoría de nuestra vida no sea tener pelea. O sea, hay cosas que son inevitables, porque muchas veces nos va a pasar que vamos a hablar de la palabra con alguien y la otra persona se va a enojar, porque no todo el mundo acepta la palabra de Dios con mansedumbre. Pero lo que quiere decir es que la disposición de nuestro corazón sea siempre la paz, ¿no? Que sea, eso es una persona amable y tranquila, no es una persona que nunca dice nada o que nunca dice nada negativo y que nunca irrita a nadie o lo que sea, sino que lo que quiere decir es que es una persona que tiene un corazón dispuesto a la paz. Claro. Y ligado a esto, no caer en una falsa humildad también. Entonces, al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Bueno, ya esto lo tenemos muy claro y es impresionante que a pesar de que lo tengamos muy claro, a veces le hablo directamente a los líderes. Estamos tan afanados con el dinero y hacemos muchas cosas para obtener dinero, Sacrificando a Dios. sacrificando a Dios, sacrificando el servicio por el dinero. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice la Biblia que busca primeramente el reino de los cielos y todas las cosas les serán añadidas, pero vamos primero por las cosas o las añadiduras que por el reino de los cielos. A mí hace 2 años me pasó que estaba buscando trabajo y bueno, me conseguí un trabajo que justo trabajaba los domingos, todo el fin de semana, trabajaba los fines de semana. Y bueno, yo al principio arreglé para poder ir a los cultos y empecé a trabajar porque necesitaba el trabajo. Y bueno, con el tiempo, obviamente el fruto de esa decisión no fue buena, porque por más que iba los domingos a la iglesia, no tenía tiempo para servir, había abandonado mis responsabilidades o las hacía con mala gana porque estaba muy cansada, porque a veces trabajaba más de 8 horas también. ¿Y qué hacía? La intención de mi corazón era priorizar por el dinero y no por Dios. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que sí nos van a costar. Pero yo creo que Dios también sabe honrar eso, ¿no? Y creo que lo que quiere decir es, no podemos sacrificar a Dios para obtener bienes materiales o lo que sea, ¿no? Y a la vez quizás hay personas de que quizás sí trabajan y pueden servir o lo que sea, pero su mente está siempre pensando en cómo obtener cosas. Y quizás a lo largo del día pensamos más en cómo hacer algo que en pensar en Dios. Pensamos más en cómo obtener más dinero para comprar cosas que necesitamos que quizás no son tan necesarias que pensar en conocer a Dios. Yo creo que debemos tener un equilibrio. No quiere decir que dejamos de trabajar o que no pensemos. No quiere decir, ningún extremo es bueno, pero que, o sea, que realmente estemos enfocados en la misión que tenemos. Yo creo que una persona que tiene claro su propósito no tiene problemas en esta área. Sí, así es, correctamente. El versículo 4. Además debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Yo les quiero contar un testimonio. Cuando yo tenía 16 o 17 años, de verdad que no recuerdo muy bien la edad, había un grupo de jóvenes muy numerosos en la iglesia en Venezuela donde yo me congregaba y eran personas de verdad que casi todos eran personas comprometidas y yo era como que uno de los más destacados de todos los jóvenes y entonces cuando se hizo una elección para sacar de esos jóvenes a ciertos líderes para que apoyaran a los más adultos y yo estaba ya creído de que me iban a escoger a mí, yo iba a ser uno de ellos porque era muy aplicado, era responsable,
llegaba puntual a las clases, a la iglesia, me la pasaba en la iglesia casi metido, limpiando la iglesia, servía, hacía de todo. Y estaba, cuando hacen la elección, veo que a mí no me escogieron. Yo me sentí tan mal. Y después mi líder se me acerca, la que era mi mentora, y me dice: ve, Isaac, vos en tu casa tienes un desorden. Tus hermanos no te respetan, tú vives casi todo el día en tu casa peleándote con tus hermanos, y eso no es bueno. Hasta que tú no arregles tu problema en tu hogar, con tu familia, vos no puedes liderizar. Eso es duro, pero era lo que yo necesitaba escuchar. Es duro, pero era lo que yo necesitaba escuchar. Es lo que me hizo cambiar. Y yo quiero poner esto como ejemplo. Estoy hablándole a líderes, diáconos, siervos, obreros, como usted lo quiera llamar. Pero esto es muy serio. Dice claramente el versículo 5: porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y yo quiero dejar algo bien claro aquí. El pasaje no quiere decir, o no trata de decir, de que tus hijos sí o sí tengan que ser cristianos, porque entendemos que la salvación es personal. Pero sí quiere decir que tus hijos te respeten. Sí quiere decir que en tu casa haya orden. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Que vos, como cabeza de ese hogar, tengas orden. Y cuando veas algo que está mal, algo que contradice los principios de Dios, pongas límites, rechaces ese tipo de cosas. Y obviamente no es un trabajo fácil, y menos aquellos que llegan a los pies de Cristo teniendo toda la familia distorsionada y destruida. Ahí la cosa se hace más difícil, y a veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero esto es muy importante, que nosotros lo tomemos en cuenta. Y capaz que alguien dirá: bueno, pero ¿cómo nosotros hacemos si en mi casa el único o la única que soy cristiano soy yo? ¿Y quién me va a respetar? Si todos son, como no son cristianos, hacen cualquier cosa. Pero hay algo que me pasaba a mí, por ejemplo, en mi hogar. Yo empecé a poner mis límites y a no ser parte de lo que hacía mi familia, o a ser uno más del montón. Gracias a Dios hoy mayor parte de mi familia son cristianos y asisten a la iglesia, pero en aquel tiempo no era así. Y yo tuve que hacer mi espacio, y lo empecé incluso por algo, esto parece una pavada, pero lo comencé por algo muy sencillo: mi cuarto. El que entraba a la casa podía darse cuenta: el cuarto de todos mis hermanos y mi cuarto, mi espacio, lo que era mío lo tenía ordenado, lo que estaba a mi disposición, lo que yo administraba en mi hogar estaba ordenado. Y ahí es que uno comienza a hacer la diferencia. Más allá de que no tengamos la última decisión en nuestro hogar, porque alguien puede decir: bueno, pero yo soy solamente una persona que no tomo decisiones en mi hogar, pero yo puedo marcar diferencias en lo que es mío, lo que a mí me corresponde. Y ahí yo estoy siendo diferente. Y bueno, y si son los padres los que tienen la responsabilidad, los que es mayor la responsabilidad, y Dios nos va a rendir cuenta a nosotros por nuestros actos. Yo creo que este es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Y yo creo que acá es donde demostramos quién es más importante para nuestra vida. Es algo que a todos nos cuesta. Y no puedo no recordar la historia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Ese hijo que había esperado toda su vida. Y que recién, cuando ya era anciano y ya era biológicamente imposible para Sara, Dios le concedió ese hijo
para ellos era el tesoro más preciado de su vida, ese hijo. Y Dios le pidió que sacrificara a Isaac y él lo hizo. No, al final Dios o sea, no tuvo que matar a su hijo. Para aquellos que quizás no han escuchado la historia, bastante conocida igual, pero él no tuvo problema en hacerlo. Entonces creo que da para pensar, ¿no? Es así. El versículo 6 dice: y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Yo quiero enfatizar esto, porque esto es otro virus más que se ha metido dentro de las iglesias. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Es lamentable y quiero hacer un llamado de atención a las personas que tienen esta autoridad en las iglesias, que deciden en erigir cargos. Es lamentable cómo colocamos a personas que realmente tienen muy poco tiempo de haber creído, de haber convertido en cristianos. Uno tiene que... Hay dos cosas que no sé por qué las confundimos, porque la Biblia es clara en eso, y son talentos y dones. El talento es algo muy diferente a lo que es un don. Entonces, yo miro a una persona y digo, esta persona tiene un buen talento, esta persona es buena con los niños, o esta persona es buena con el instrumento, esta persona es buena en un área, y ya inmediatamente... sacrifico lo importante por lo necesario. Sí. A veces ni siquiera consulto a Dios, ni siquiera le pregunto, ni siquiera consulto a los ancianos de la iglesia, sino que automáticamente ya esta persona la pongo en este ministerio por su talento. Y a veces pensamos de esta manera: bueno, hay que ponerle a hacer algo, porque si no se va de la iglesia. Si no se va de la iglesia, y bueno, vamos a ponerle a hacer algo. Vamos a ponerle a servir. Usted no se imagina el grave error que estamos cometiendo. Y la Biblia es clara. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Esto no quiere decir que esa persona sea menos. Eso no quiere decir eso. Yo le doy gracias a Dios cuando llegué a la iglesia. Le doy gracias a Dios que me probaron muchas veces, y hasta que me dieron la oportunidad de poder predicar, y yo estaba ansioso porque quería ya predicar, quería enseñar, pero fui probado, y de verdad que agradezco eso, que fui probado. No me hubiese gustado que me hubiesen puesto a predicar al otro día, y yo creo que muchas personas también a veces aceptan este tipo de responsabilidades, pero la aceptan solamente por una emoción. Y nosotros, como líderes principales, debemos ser sabios a quienes poner. Debemos primero consultarlo con Dios, pedir opiniones de otro. Y no solo los líderes, también a la gente que sirve en la iglesia, hasta el que barre. Exacto. Incluso en Hechos habla acerca de, no lo vamos a leer ahora por el tiempo, pero habla acerca de que incluso para servir las mesas, los requisitos, son los mismos. Sí, hasta esas cosas tan detalles, porque para Dios todos los ministerios son iguales. Obviamente, cada ministerio tiene diferentes responsabilidades y otro tiene más demanda que otro, eso se sabe, pero para Dios todos los ministerios son iguales. O sea, el de servicio no es menos que aquel que está predicando. Entonces, en esas cosas uno tiene que ser sabio. Y imagínense cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, le dice con detalle todo lo que tenía que hacer para la construcción del tabernáculo. Dios, y lo mejor, oro, y todo de una manera increíble y preciosa. ¿Cuánto más en la iglesia nosotros a veces queremos hacer cualquier cosa y queremos poner a cualquiera como para ocupar un espacio? Pero no es así.
no es así. Dios de verdad exhorta esto. Y quiero decirte algo, algún día nos vamos a presentar delante de Dios, algún día vamos a estar frente a Dios y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Y ve lo que dice, y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. O sea, le hacemos un mal. Le estamos haciendo un mal. Tanto a él como a los demás que son liderados. Exacto. Jesús dio el ejemplo perfecto con los discípulos. Jesús discipuló 3 años para que los discípulos pudieran ser llamados apóstoles. Y nosotros ni siquiera a veces ni un mes esperamos para que una persona esté sirviendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo, por el tiempo, que el problema es que muchas veces queremos ser sabios de nuestra propia opinión. Y como que queremos truequear la palabra de Dios, la Biblia, con la excusa de que queremos hacer un bien. Y entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo, incluso hasta sin darnos cuenta, es poner nuestra sabiduría humana por encima de la sabiduría de Dios. Entonces creo que debemos ser radicales en cuanto a la forma en la que Dios estableció que se hicieran las cosas dentro de la iglesia. Sí, yo creo que con la palabra de Dios no se puede negociar. Y esto, lo que estoy leyendo, es la palabra de Dios. Yo no puedo negociar. Ay, sí, la Biblia dice, pero ¿qué le hace? El 7, para finalizar. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Otra cosa muy importante es el respeto. Yo siempre digo esto. Yo no respeto a alguien. Para yo respetar a alguien, yo no veo si la persona se lo merece o no. Uno respeta porque es hijo de Dios y punto. Eso me tiene que llevar a respetar a alguien. Pero aquí habla de el respeto que las personas deben tener hacia mí. De los no cristianos aparte. De los no cristianos aparte. Entonces, esto es claro, porque si van a haber muchas personas que capaz que no te respeten. Por ejemplo, a Jesús muchos no nos respetaban. Pero como dijo no sé quién, una frase dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido encima de ellas. Yo no puedo evitar que las personas no me respeten, pero sí puedo evitar que me falten el respeto. Y yo creo que mi testimonio tiene que marcar esa diferencia en estas personas no cristianas. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo yo voy a hacer que esas personas conozcan a Cristo? ¿Cómo yo voy a impactar a esas personas que no conocen a Cristo? Esas personas jamás podrán ser salvas por medio de una palabra que yo predique o por medio de un consejo que yo les diga, porque yo no tengo credibilidad para esas personas. Entonces, ¿entiendes? Si cuidamos el testimonio para los cristianos, aún más tenemos que cuidar nuestro testimonio con los no cristianos. Yo creo, porque después cómo vamos a testificar de Cristo. Sí. O sea, es algo básico y a la vez es muy importante. Creo que no podemos, porque somos la cara de la iglesia. Y si la gente va, una persona con la que quizá es del mundo y yo no cuidé mi testimonio afuera, después va a la iglesia y me ve liderizando, la imagen de Cristo automáticamente se va a caer. Y creo que esta es una de las muchas razones por la cual la iglesia, el día de hoy, la iglesia en general, ¿no? Perdió la credibilidad con las personas. Sí. Porque nosotros hemos fallado. Sí, y es muy importante lo que dice Noelia. Fíjate que Noelia no nombró una iglesia en específica, nombró la iglesia en general. Porque no es mi iglesia, ni es tu iglesia la que sale perjudicada, sino es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que sale perjudicado. Cristo mismo sale perjudicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo predico en mi iglesia. Es muy fácil predicar donde todos me conocen. ¿Y afuera cómo soy? ¿Qué testimonio estoy dando afuera? Entonces, eso es muy importante. Entonces, no existe una diferencia entre lo que hago cuando sirvo en la iglesia
y lo que hago cuando resuelvo mis asuntos fuera de la iglesia. Todo es lo mismo, porque nosotros somos Jesús para las otras personas. No hay un paralelismo, sino que todo es uno. Creo que lo que quiere decir es eso, en resumen. Claro. Sí, este pasaje realmente es muy confrontado y créame, yo les puedo asegurar que a los primeros que está confrontado son a nosotros dos. Nos confronta. Es imposible leer la Biblia sin ser confrontados. Y realmente lo que queremos transmitir con esto es que si yo soy líder, si yo estoy sirviendo en algún ministerio en la iglesia, así sea como dijimos hace rato, limpiando la silla, lo que sea, llevando el agua, lo que sea, yo pueda meditar en estos versículos. Y como les dije arriba, debe comportarse correctamente. Si hay que tachar cosas en nuestra vida, hagámoslo. Creo que es lo más sabio. No mires a Noelia o no me mires a mí y diga, lo están diciendo ellos. No, mira que el que te está diciendo esto es Dios, porque es la Biblia. Nosotros solamente estamos leyendo algo que dice la Biblia, no estamos añadiéndole nada de nosotros. Entonces, mira como si fuera Dios. Y si hay alguna de estas cosas, algunos de estos requisitos que no lo estás practicando, no lo estás haciendo, es momento de ponernos a cuenta con Dios. Eres tú y Dios. Nosotros no vamos a ver nada, ¿no? ni siquiera, de verdad que no, esto no es para nadie en específico. No es para traer condenación, Exacto. Sino para caminar hacia la perfección. Porque si como iglesia, como cuerpo de Cristo, y sigo hablando en general, nosotros no cumplimos con esto, estamos atentando directamente contra la santidad de Dios. Así es. Entonces no es un tema para tener a la ligera. Así que bueno, para ir terminando, no sé si vos querías decir otra cosa. Bueno, que Dios nos ayude y que hable a cada uno de nuestros corazones en este tiempo. Y bueno, creo que no somos perfectos, pero creo que lo que a Dios le agrada es que podamos recibir su palabra con mansedumbre y realmente reflexionar y tomar decisiones prácticas cada vez que Dios nos habla con algo. Así que bueno, deseamos que Dios los bendiga, les mandamos un saludo y nos vemos la próxima semana.